Muy buenos días, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Te bendecimos en este día, en esta hora, en el nombre de Jesús, y bendecimos también esta clase dándole gracias al Señor por su palabra, que es verdad, que es fiel y que es eterna, dándole gracias por la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos revela, que nos muestra y nos guía a toda la verdad, y dándole gracias por el nombre del Señor que ha sido puesto sobre nosotros, y entonces somos un pueblo bienaventurado y bendecido por causa de Él. Te damos gracias, Señor, te entregamos esta clase, todo lo que ha de ser enseñado en este día, Señor, sea para edificación de tu iglesia y para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a esta escuela de crecimiento espiritual para este domingo 13 de marzo del 2022. Estamos ubicados en Isaías 58 y vamos a ver los primeros 12 versículos de este capítulo 58. Tenemos por tema y por título el ayuno que Dios escogió. Te repito, el ayuno que Dios escogió. Esto está basado en Isaías 58, versículos 5 y 6, los cuales leemos en este momento. Dice la palabra del Señor: Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En ambos versículos está dos preguntas de parte del Señor. Y en la primera, al principio puedes leer: es tal el ayuno que yo escogí. Está Dios cuestionando lo que su pueblo estaba realizando por ayuno. Y el versículo 6, la contraparte dice: no es más bien el ayuno que yo escogí. Y entonces Dios explica todo lo que Él desea cuando su pueblo quiere entrar en esta actitud y en este acto de ayunar, el cual analizaremos detenidamente en esta clase. Por supuesto, el tema de esta clase pues es hablar del ayuno, pero yo como sabes, no me gusta irme por los títulos que ponen en las Biblias, en los comentarios, sino me gusta basarme en lo que está en las Escrituras, y por eso nuestro título hoy es el ayuno que Dios escogió. Y vamos a iniciar. Hoy vamos a tener, como dije, estos 12 versículos y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Quiero que me acompañes a Isaías 58, 1, solamente el versículo 1. Dice aquí: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Muy bien. Debemos, como siempre, estudiarlo todo en el contexto de todo lo que está escrito, de todo el libro de Isaías y de lo que Dios viene hablando. Quiero recordar contigo, vamos a revisar Isaías 57, 14, que Dios había hablado de la condición de su pueblo y que Dios quería que se tomaran, y eran mandamientos del Señor, cosas que estaba el pueblo necesitando hacer para poder enderezar los caminos delante del Señor. Y entonces revisamos Isaías 57, 14 para recordar lo que vimos la vez pasada. Dice aquí: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Es ese mismo sentir, es esa misma idea que Dios deja aquí plasmada, de que está llamando a su pueblo y que esta es la voz de Dios que se está levantando para que sean corregidas todas las cosas, para que sea enderezado lo torcido, para que sea allanado lo áspero, para que sea quitado del camino todo ese tropiezo que vimos que era lazo, que era trampa, que era red en el camino del pueblo. Ese es el mismo sentir de este primer versículo del capítulo 58. Dios sigue dando mandamiento de lo que se debe de hacer en medio del pueblo. Evidentemente, siempre que nosotros se nos presenta esta oportunidad de parte de Dios en que Él nos está enseñando y nos está diciendo, nos exhorta a cambiar algo que a Dios no le agrada,
siempre debemos empezar por uno mismo. Por supuesto, tú sabes que el Señor Jesús nos dijo que no podemos quitar la paja en el ojo de nuestro prójimo si no quitamos primero la viga de nuestro propio ojo, ¿verdad? Entonces, los primeros que debemos recibir, escuchar atentamente, recibir y poner en práctica estos mandamientos somos nosotros. Nosotros debemos tomar esta actitud de allanar, de barrer el camino y de quitar los tropiezos en nuestra propia vida. Pero entonces, al hacer esto, estamos volviendo a la obediencia, a la fidelidad a Dios, y entonces Dios dice, necesito que también exhortes al pueblo, levantes la voz y les digas que tiene todo el pueblo que hacer esto. En el sentido de una casa, pues el padre o el varón hablar como sacerdote del hogar a su mujer estas palabras, hablarlo a sus hijos, a cualquiera que habite en su casa, como sabemos que está en Deuteronomio 6 escrito, estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, primero yo, pero luego dice, las hablarás a tus hijos, y nos da todo este mandamiento de hablarlo en casa y al acostarte y cuando te levantes y andando en el camino, hablarás estas palabras. Ese es el mismo sentir que encontramos aquí. Entonces nos está diciendo en el sentido, hablaba yo de la casa, en el sentido de la iglesia, pues está llamando a los que han venido a oír al Señor y a servir al Señor, los que tienen evidentemente una mayor responsabilidad por causa de la autoridad dada por el Señor, porque Él constituyó a sus siervos, pues estamos hablando del pastor o de pastores, de maestros, de ancianos, de los diáconos, de aquellos que están para edificar la iglesia, para cuidar la iglesia, para alimentar la iglesia, para supervisar, que tienen entonces también que primero hacer este proceso en sus vidas, allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos, pero entonces ahora Dios manda que se levante voz para que el pueblo que no ha oído o que no ha entendido estos mandamientos, también entre en ello, también participe de ello. Entonces, esto puede ser entendido a cualquier nivel, en cualquier posición de autoridad en donde tú te encuentres. Dice el Señor, levanta tu voz para que sea oída. Y eso es lo que nos está expresando este versículo 58. Dios entonces manda aquí que además de tomar estos tres mandamientos que leímos, allanar, barrer y quitar tropiezos, Dios ahora manda, dice, clamar a voz en cuello. Y el segundo que está aquí escrito es alzar voz como trompeta. Alguno pensará que clamar a voz en cuello y alzar voz como trompeta son lo mismo, pero no. Vamos a ver cada uno para que entiendas. Primero, clamar. La palabra clamar en hebreo es kará y significa encontrar en el sentido de acosar a una persona que uno encuentra. Es decir, encuentras a alguien que buscabas y permaneces ahí y insistes ahí y no te quieres ir de esa persona y estás ahí encima. Eso es el término clamar. Y también significa este término llamar fuera y llamar por nombre. Ya habíamos en otras clases explicado este término clamar, pero hoy necesitamos volverlo a ver. Entonces nos está diciendo que esta primera parte, clama a voz en cuello, no es la parte que corresponde de levantar nuestra voz para que otros del pueblo nos oigan, sino aquí es la parte en donde levantamos nuestra voz para clamar a Dios. Entonces lo que está diciendo el Señor, necesitan mi intervención, necesitan mi poder, necesitan mi presencia obrando ahí en medio de ustedes. Y entonces en este sentir de allanar, barrer y quitar, lo primero que tienen que hacer es volver a mí, invocarme, llamarme por nombre y encontrarte conmigo. Dios siempre está buscando ese encuentro con nosotros, pero está diciendo ahora tú clama y busca ese encuentro conmigo. Y es un clamor a voz en cuello, es decir, en este caso no está diciendo Dios que es solamente el clamor del corazón, una intención, un deseo de buscar a Dios, sino en verdad una expresión
de lo profundo de tu ser, pero que sale por tu boca, de clamar: Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, te necesito, te invoco, ven, Señor, que tu nombre esté sobre nosotros. Un clamor a voz en cuello, buscando ese encuentro con el Señor, un clamor para llamarlo por nombre, porque tú sabes cuál es su nombre, aquí revelado como Jehová, pero para nosotros revelado como Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre y que hay en él salvación y poder y autoridad. Pues llama por nombre al Señor y dile: ven, Señor Jesucristo, te necesito, ven, Señor Jesucristo, quiero oírte, quiero aprender de ti, ven, Señor Jesucristo, queremos ver manifestado tu poder, ven, Señor Jesús, queremos tu gloria, ven con tu Santo Espíritu. Eso es clamar a voz en cuello. Esa es la primera parte. Y este clamor dice que no se debe detener. Hay una gran necesidad en medio del pueblo. Por lo tanto, hay entonces también debe ser una gran manera de clamar y de buscar a Dios. Y en este versículo, en este inicio del versículo, nos habla de la intensidad con que debe ser a voz en cuello, pero también de la frecuencia con que debe ser. Y dice que tu clamor no se detenga, no te detengas de clamar, no te detengas de clamar, aunque tú digas: no veo que cambien las cosas, o no veo que el pueblo esté entendiendo. Señor, no me canso de clamar. Este es uno de los principios fundamentales que tenemos como intercesores. Porque si tú dices: pues clamo por México, y luego volteas a ver a México, dices: pues ya no voy a clamar, ¿para qué? Pero dice Dios: no, tienes que seguir clamando, no se puede detener tu clamor. Clamas por familiares o por un avivamiento en la iglesia, y de nueva cuenta miras con tus ojos físicos y dices: no veo que suceda, y te desanimas. Dice Dios: no, tú tienes que seguir levantando, alzando tu voz a cuello, buscando siempre ese encuentro conmigo y llamándome, invocándome, y no debes detener tu clamor por ninguna razón. No te detengas. La segunda parte dice: alza tu voz como trompeta. Entonces aquí sí vamos a ver el término: alzar la voz como trompeta. Vamos a ver los tres términos en hebreo para entonces que tengas la idea completa. Alzar es el término rum. ¿Te acuerdas? A lo mejor te suena de la vez pasada: estar elevado, elevarse o levantarse, el mismo término que se utiliza para el alto, hablando del alto y sublime. Alto es ese mismo término, el mismo término que se usaba para quitar, cuando hablamos de quitar los tropiezos. Ese mismo término rum es este que está aquí: alzar. Entonces levanta, lleva a lo alto. ¿Qué cosa? Tu voz. La palabra voz en hebreo es kol, así como la verdura en español. Kol en hebreo es voz, kol, y significa llamar en voz alta. De nueva cuenta nos da la forma, la intensidad en que se debe hacer, y significa voz o sonido. Es decir, de nueva cuenta no es solamente en el corazón, en tus pensamientos, sino a Dios le agrada que levantes tu voz. Primero veíamos para clamar y ahora para alzar tu voz como trompeta. Es decir, tiene que ser notorio, tiene que ser algo que se pueda oír, ¿verdad? Y la tercera palabra, trompeta, es shafar, y significa, aunque entendemos que este era un instrumento, un cuerno, una corneta, pero en realidad la palabra shafar significa un sonido claro que incide en algo, o que hace brillar o que brilla en algo. Un sonido claro que incide o que brilla. Entonces, es lo que está diciendo el Señor: quiero que levantes, eleves, hagas notoria tu voz. Y el propio término voz significa llamar en voz alta, voz o sonido, para que salga de ti un sonido claro. No debe ser un sonido de confusión, sino un sonido claro. En ese contexto, entonces debe ser un sonido guiado por el Espíritu, un sonido conforme a la palabra de Dios. No puedes hablar lo que sea, tienes que hablar aquello que da luz y claridad, que hace brillar, y esa es la palabra de Dios. No puedes hablar cualquier cosa, tiene que ser una voz que se levante y que llame a ser oída, pero con un sonido claro, que brille y que incida, es decir, que tenga un efecto sobre aquel que está escuchándolo. Y aquí nos da el propósito.
Por eso separábamos que la primera parte es clamar a voz en cuello, tiene que ver con un clamor que no se detiene para Dios, pero aquí alzar la voz como trompeta nos deja claro para qué. Dice, para anunciar a su pueblo, y anuncia a mi pueblo. Entonces la voz se tiene que levantar para anunciar al pueblo que, aquí lo dice muy claro, su rebelión y su pecado. Ahí dice a mi pueblo y a la casa de Jacob, pero deja claro, anúnciales su rebelión y su pecado. Esto se llama exhortación. Pero, como dicen los proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y muchos hoy dicen, no les digas la verdad, no les digas su pecado, no digas que está en rebelión, no le digas al pueblo que es desobediente, no digas que están siendo mentirosos. No, porque entonces se van a desagradar, se van a enojar, se van a ir de la congregación. Y lo que estás haciendo al tomar esa actitud es alejarlos de Dios. Los tendrás sentados en una congregación, pero lejos de Dios. Y aquí lo que Dios está diciendo es necesaria la exhortación y anunciar al pueblo en alta voz su rebelión y su pecado. ¿Quién juzga esto y quién determina que el pueblo está en rebelión y en pecado? Es Dios el que determina eso. No es un juicio que está emitiendo aquel que anuncia, sino aquel que levanta la voz está recibiendo esta revelación de parte de Dios y Dios le está poniendo esas palabras para que él anuncie. Y esa fue la labor de todos los profetas. Dios les habló lo que tenían que decir y ellos alzaron su voz como trompeta y anunciaron al pueblo todo lo que Dios estaba hablando. Esa es la labor que miramos en profetas como Elías, como Isaías, como Jeremías. Estamos mirando que estaban anunciando al pueblo su rebelión y su pecado. Entonces, resumiendo, el clamor es invocar a Dios y llamarlo en alta voz. Evidentemente está ligado al hablar de invocación y de llamar y de levantar la voz hacia Dios, de una comunicación hacia Dios, dirigida a Dios, pues estamos hablando que el clamor es parte de la oración o es una de las expresiones de la oración. Segundo, entonces, alzar la voz para anunciar tiene que ver entonces con exhortar, tiene que ver con anunciar, tiene que ver con predicar, exhortar a dejar la rebelión y el pecado. Entonces son dos cosas que Dios está diciendo dentro de este mandamiento triple de allanar, barrer y quitar los tropiezos. Dice Dios, cuando has entendido esto, cuando lo has hecho en tu propia vida, clama a mí para que yo esté presente, yo intervenga, sea mi palabra, sea mi poder, sea mi voluntad, sea conforme a mi propósito, y alza tu voz para decirle al pueblo su rebelión, anunciar al pueblo su rebelión y su pecado, exhortándoles evidentemente a dejar esto, a abandonar este comportamiento. Entonces este versículo 1, pues muy importante, nos complementa esto que veníamos viendo desde la clase pasada. Ahora, vamos a leer y vamos a ver a partir del versículo 2, que Dios entonces también revela que el pecado del pueblo, porque dice ahí al final, anuncia a mi pueblo su rebelión en el 1 y a la casa de Jacob su pecado. Rebelión ya sabemos qué es, nos lo ha definido el propio libro de Isaías, y es que cada quien toma y sigue su propio camino y no el camino del Señor, eso es rebelión. Pero dice, anuncia a la casa de Jacob su pecado. Y aquí Dios es muy específico en lo que está hablando con respecto al pecado de su pueblo. ¿Y cuál es ese pecado? Que no buscan a Dios con integridad, con sinceridad, con verdad, con fe, con obediencia. Ese es el pecado del pueblo. Es decir, lo que dice Dios está en el corazón de los hombres, en el corazón de mi pueblo, ese pecado, porque hay muchas cosas que expresan, hay muchas cosas que hacen, hay muchas cosas que dicen, hay muchas cosas que cumplen ritualísticamente, pero no hay un corazón para conmigo. Este pueblo de labios me adora y dice que me busca, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que Dios está hablando, que se anuncie al pueblo, y es lo que Dios nos está anunciando también el día de hoy. Entonces, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con lo que hay en tu corazón, que Dios lo mira y lo conoce.
Y una de las formas en que esto quedaba exhibido delante de Dios era la forma en que ayunaban, la práctica del ayuno que había en su pueblo, y Dios entonces va a tomar ese tema. Pero entiende que no solamente era el enseñar el ayuno, sino era un llamado de Dios a dejar la mentira, la hipocresía, la falta de sinceridad delante de Dios, la mentira en nuestra manera de relacionarnos con Dios y en nuestro culto a Dios. Eso es lo que Dios estaba exhibiendo a través de esto, y tomando el asunto del ayuno para dejar clara esa actitud incorrecta de parte del pueblo. Vamos a irlo viendo. Versículo 2. Porque dice, insisto, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y entonces lo desglosa, lo explica. Dice el 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es decir, Dios exhibe y reclama que Él desea un pueblo que sea sincero, verdadero y justo delante de Él. Esto, dice, es lo que debes anunciar al pueblo. Esto es el pecado que mi pueblo está teniendo delante de mí. Anúncialo, levanta tu voz y díselos. ¿Y qué tenían que ser levantada la voz? ¿Y cuál es la voz que el Espíritu está levantando hoy en esta hora? Buscan a Dios cada día, pero lo buscan como cada quien piensa, pero no lo buscan en justicia. Quieren saber sus caminos, pero son rebeldes y no siguen los caminos del Señor. Creen que han hecho justicia o que son justos en sus obras delante de Dios, y no miran que han sido injustos no solo en sus obras, sino primeramente con Dios. Creen que no han dejado la ley de su Dios, y sin embargo, una y otra vez han transgredido la ley de Dios. Y esto es no reconocer la rebelión y el pecado. Y dice, no, yo no he hecho nada malo, yo no he dejado la ley de Dios. No reconocen su pecado, su rebelión. Por lo tanto, si no reconoces la rebelión y el pecado, no procedes al arrepentimiento, porque no hubo en ti ese quebrantamiento y esa humildad, y entonces es un pueblo que no se arrepiente de su pecado. Piden a Dios justos juicios, primero siendo ellos injustos, y segundo, señalando como si Dios fuera injusto en sus juicios. Dice Dios, me piden justos juicios, cuando que todos mis juicios son justos, todos mis juicios son verdad, y ustedes me reclaman como si yo fuera un Dios injusto, que haga justos juicios. Y dice, y quieren, es decir, tienen la intención, pero se quedan en intención y no lo logran. Quieren acercarse a Dios, pero en realidad están lejos de Él. Esto es lo que Dios les está reclamando, y lo que Dios está exhibiendo de la conducta y del corazón de su pueblo, como pecado de su pueblo que tenía que ser anunciado delante de ellos. Entonces, alza tu voz para anunciar ¿qué cosa? Y aquí lo vamos a tomar por antítesis. Evidentemente, primero decía arriba, para anunciar al pueblo su rebelión y su pecado. Entonces, esto es lo que Dios estaba haciendo, esto es lo que acabamos de ver. Por antítesis, ¿qué es entonces lo que debemos también anunciar, que debemos predicar, que debemos enseñar que Dios sí desea? Vamos a tomar la contraparte de todo lo que leímos aquí en este versículo. Entonces también debemos alzar la voz para anunciar que el pueblo de Dios debe buscar a Dios cada día de la manera en que Dios nos ha mandado buscarlo. Esto lo vamos a desglosar aún más ahorita que veamos el ayuno, pero busca a Dios cada día. Inquiere sus caminos, pregúntale, Señor, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Dónde está el camino que te agrada? Señor, tus caminos son más altos, tus pensamientos son más altos. Y cuando lo entiendas, camina por ellos. Haz justicia. No digas que eres justo, sino testifica con tus hechos que estás participando de la justicia de Dios y estás, como está escrito en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide tu Dios de ti, solamente
hacer justicia, es el primero, amar misericordia, lo veremos, y humillarte ante tu Dios. Veremos también la parte de la misericordia y de humillarnos. Pero dice hacer justicia, entonces dice Dios, haz justicia. ¿Y dónde está revelada la justicia de Dios? En su palabra. ¿Dónde tenía el pueblo revelada la justicia de Dios? En su ley. Tienes que manifestar entonces primeramente con Dios y con el prójimo la justicia. No te creas justo, sino haz justicia. El que es justo, haga obras de justicia. No solo se diga justo. Siguiente cosa que aprendemos por antítesis: no dejes la ley de Dios. Reconoce si alguna vez lo has dejado o no has cumplido, te has alejado de cumplir la ley de Dios. Reconoce esto delante de Dios, arrepiéntete, es decir, cambia tu condición y vuelve al camino del Señor, vuelve a la ley de Dios, vuelve a la palabra de Dios. No dejes la ley de Dios. Reconoce los justos juicios de Dios. No seamos ese pueblo quejoso, que levanta palabras violentas contra Dios, sino seamos un pueblo que reconozca que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios es santo, que Dios es justo y que todos sus juicios son justicia y verdad y son equidad. Reconoce los justos juicios de Dios y aún alábalo por sus justos juicios. Y finalmente, acércate a Él, pero en espíritu y en verdad. Acércate a Él en justicia, en santidad, en fidelidad, en obediencia. Es decir, sin rebeldía ni pecado. En verdad, acércate a Él. No digas que estás en una relación con Él y camines para otro lado, le des la espalda a Dios, no lo oigas y hagas como bien te parece. No estás acercándote a Él. Acércate a Él en espíritu y en verdad, en justicia, en santidad, en fidelidad, en obediencia y sin rebelión ni pecado en tu corazón. Esto es lo que Dios siempre demandó de su pueblo. Y yo hace rato mencionaba que ¿dónde estaba la justicia de Dios revelada? Pues en su palabra. Y Deuteronomio 10, versículos 12 al 22, vamos a leerlo, Deuteronomio 10 del 12 al 22 y el 11.1, vamos a leer también el 11.1 como cierre de esta lectura. Nos dejan ver bien claro qué es lo que Dios quería de su pueblo, y es lo mismo que aquí por antítesis estamos aprendiendo. Leemos Deuteronomio 10 del 12 al 22 y 11.1. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y no lo deja sin respuesta el Señor, dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Fingidamente, sin sinceridad, hipócritamente. No, dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Temer, andar, amar, servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esta misma actitud de corazón para lo siguiente: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Porque Él es Dios, dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, incluido tú. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Entonces Dios nos amó primero. Debemos corresponder también el amor de Dios. Y escogió, somos escogidos, su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos. Somos un pueblo especial, somos su especial tesoro. ¿Por qué no entender todo el amor que Dios ha manifestado para nosotros y hacer lo que Él pide de nosotros? Y dice, como en este día 16, circuncidad pues, lo voy a poner en otras palabras, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Circuncidad pues el prepucio, pero ¿de dónde dice? De vuestro corazón. De nueva cuenta es Dios reclamando que el pecado de su pueblo está en el corazón. Quita esa grosura, quita esa dureza, quita ese prepucio, circuncida tu corazón, y dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deja de ser soberbio y humíllate delante de Dios, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es un Dios justo, y aquí lo expresa de muchas formas, y ahí es donde nosotros entonces, imitando a Dios, también hacemos justicia. Dice el 17, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ese mismo sentir lo vamos a ver ahorita en el ayuno. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Y entonces nos remarca de nueva cuenta, ahora ya no a manera de pregunta qué pide Dios de ti, sino nos afirma la respuesta. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo, es un Dios celoso, a Él seguirás su camino, su ley, su palabra, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Mira la bendición de Dios. Y dice entonces el 11:1 y nos da mandamiento. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Eso es amar a Dios. Sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Dice todos los días. Entonces nos confirma claramente todo lo que vimos ahorita en el versículo 2, buscar a Dios cada día, inquirir sus caminos, hacer justicia, no dejar la ley de Dios, reconocer los justos juicios de Dios y acercarnos a Él en justicia, en santidad, en fidelidad, en obediencia y allanando, barriendo y quitando la rebelión y el pecado, los tropiezos del camino del pueblo y en nuestro propio corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonces a regresar a nuestro contexto de Isaías 58. Tengo por ahí una cita en donde, nos va a servir para ahorita que entremos al asunto del ayuno. La voy a reservar y ahorita la leemos. También tiene que ver, la tenía aquí anotada, porque nos da el mismo sentir de lo que Dios se desagrada de su pueblo y de lo que está buscando de él. Pero vamos a dejarla un momentito, esta cita se las menciono de Jeremías más adelante. Bien, vamos entonces al versículo 3, Isaías 58, 3. Vamos a leerlo, dice, y entra Dios entonces en este asunto. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? O sea, le están reclamando eso a Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. De nueva cuenta, reclamándole, levantando palabras contra Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces Dios les da respuesta a sus reclamos. Dios entonces reclama las palabras y las actitudes del corazón de su pueblo para con él. Porque como vimos, el pueblo que le dice, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero Dios mira el corazón y de ahí es de donde parten las palabras y de ahí es entonces de donde parten también las acciones. Y les dice Dios, ayunaste sí, pero para tu propio gusto y oprimes a tus trabajadores. Ahorita vamos a ver por qué les hace este reclamo el Señor. El ayuno entonces empezamos a aprender cuál es el ayuno que Dios escogió y cuál es el ayuno que Dios no escogió o que está equivocado o el ayuno que no es conforme a la voluntad de Dios. Entramos ya a partir de aquí en nuestro tema. El ayuno entonces es para buscar a Dios, es para acercarnos a Dios, no para cumplir nuestro deseo o capricho, para que me entiendas. Aquí lo dice de esta palabra, tu propio gusto. Dice, ayunas para tu propio gusto. El ayuno entonces no es para cumplir tu propio gusto, tu deseo, tu capricho. El ayuno es para buscar a Dios. Vamos anotando y se va a ir enriqueciendo en toda esta clase, en todos estos versículos, lo que es el ayuno. El ayuno debe ser hecho en humildad de espíritu. Debe ser hecho en sujeción a Dios. Debe ser hecho humillados bajo su poderosa mano. Busco a Dios, pregúntate, ¿busco a Dios en ayuno para que Él haga mi voluntad? ¿O busco a Dios para que yo entienda la voluntad y se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra? ¿O es al revés? ¿Busco a Dios en ayuno para que Él haga mi voluntad? No, no debe ser así. El ayuno no es para eso. Debo buscar a Dios todos los días. No solamente cuando ayunes, debes buscar a Dios todos los días. Y si guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, eres humillado delante de Dios y te presentas para buscar a Dios a través del ayuno, es entonces para rendir a Dios
tu ser entero, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y es para esperar que Él te enseñe cuál es su voluntad, no para que Él haga tu voluntad. No es para eso la búsqueda de Dios, ni la oración, ni el ayuno. Te repito esta idea: busca a Dios todos los días, y si te humillas a través del ayuno, sea para rendir a Dios todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ríndelo por completo, entrégalo por completo y espera en que Él te enseñe cuál es su voluntad. Y cuando Dios te muestre su voluntad, entonces tenemos que agradarnos en hacer su voluntad, en cumplirla. Qué diferente el propósito entonces del ayuno. Lamentablemente, Dios mira que el pueblo usa del ayuno cuando quieren obtener algo de Dios. De nueva cuenta, para tu propio gusto. Te repito, lamentablemente, ¿qué está mirando Dios en el corazón? Y que es pecado en el corazón delante de Dios, todo lo que ya vimos. Dios mira que el pueblo usa del ayuno cuando quieren obtener algo de Dios. Cuando que es al revés. El ayuno no es para obtener o sacarle algo a Dios, sino el ayuno es un acto que nos permite rendir, entregar, dar, tributar a Dios todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y esto incluye todas las cosas, aún nuestra necesidad, que Él la conoce. Pero la actitud es diferente. Con esta misma actitud debemos orar, con esta misma actitud debemos alabar. Muchas veces la gente viene a un culto y dice: vengo a ver si me gusta la alabanza, si me agrada la música, si me gusta cómo tocan. No has entendido lo que es la alabanza. La alabanza es para tributar, venir y dar a Dios la gloria, la honra, el loor, el reconocimiento y entregarle, atribuirle a Él poder, riqueza, sabiduría, testificar de sus maravillas, glorificar su nombre. Él es el objeto de la alabanza, acabamos de leer en Deuteronomio. Es esa misma actitud en el ayuno. Entonces, te repito esta idea. Dios mira que el pueblo usa el ayuno cuando quieren obtener algo de Dios, pero el ayuno al revés, al contrario de esto, es para rendir a Dios, para entregarle a Dios, para darle a Él, para tributar a Dios en humildad todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y al hacer esto incluye todas las cosas, lo que somos, hacemos y tenemos, todo lo estás rindiendo a Dios, aún tu necesidad que Dios conoce. ¿Con qué corazón o con qué actitud ayunamos? Eso es lo que Dios está reclamando. ¿Ayunamos para nuestro propio gusto y sin humildad? Si en verdad queremos agradar a Dios a través del ayuno, ¿por qué no le obedecemos y hacemos lo bueno? Y te voy a decir por qué. Porque dice Dios: eres muy humilde, me humillé, Señor, decían ahí, humillamos nuestras almas, pero para tu gusto. Y no eres humilde para guardar mi ley y para dejar de estar oprimiendo a los que están debajo de ti. Por eso es que Dios les reclama al final: oprimes a todos tus trabajadores. Entonces está hablando también que no hay humildad en el pueblo, que es al revés, son soberbios, son altivos y dicen que se humillan delante de Dios porque mira, Dios, ayuné y me humillé y mira, Señor, hasta el alma me quebranté. Pero dice Dios: si esa fuera tu corazón, si en esa condición estuviera tu alma, entonces guardarías la ley, harías lo bueno y me obedecerías a lo que yo te mandé y no oprimirías a tus trabajadores. Tus hechos demuestran que ese no es tu corazón. Por lo tanto, tu ayuno también está hecho partiendo de un corazón incorrecto. Muy bien. No es correcto tampoco acusar injustamente, que es lo que Dios estaba aquí revelando que su pueblo hacía. No es correcto, tampoco es correcto acusar injustamente a Dios de no oír y de no entender además. ¿Qué acabamos de leer en Deuteronomio? Él es el creador del cielo, de la tierra, Él es el dueño de todo lo que hay en ella. Él es el Dios todopoderoso, grande, temible, así es su nombre, grande y poderoso. ¿Cómo atreverse a acusar injustamente a Dios de que Él no oye y de que Él no entiende? Él es el Dios todopoderoso.
Él es omnipresente, claro que lo oye todo. Él es omnisciente, claro que lo conoce y lo sabe y lo entiende todo. Todo lo ve, todo lo oye. Pero te voy a decir una cosa, ¿por qué el pueblo levanta ese tipo de palabras violentas y de reclamos contra Dios? Porque no han entendido que Él es soberano. No han entendido que Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo ve y todo lo oye, Él es soberano. Es decir, Él le responde a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. No podemos usar del ayuno para torcerle el brazo a Dios y después decir: Dios, no me oíste, me humillé y no entendiste lo que yo quería. No es para eso el ayuno. Y en el ayuno debemos reconocer y humillarnos delante de Él, que Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo ve y todo lo oye, pero también que Él es soberano. El ayuno nos lleva a buscar a Dios, insisto, para entender su voluntad, recibir su voluntad y hacer su voluntad. Y en esa voluntad de Dios y en esa soberanía, Él responde a quien Él quiere, en la forma en que Él quiere y cuando Él quiere. No como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, ni en la forma en que nosotros deseamos que se hagan las cosas. No es así. Todo esto lo extraemos de este versículo 3. Vamos a continuar. Isaías 58, 4. Continúa Dios en este reclamo, en este señalamiento del pecado de su pueblo, de la actitud de su corazón. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios señala que el pueblo aún usa el ayuno. O sea, dice Dios, ¿para qué lo están usando? No lo usan para buscarme, no lo hacen con corazones sinceros y rectos delante de mí, sino que están usando el ayuno para asuntos terrenales y de la carne. Ahorita dice ahí contiendas, debates, para herir. ¿Para eso ayunas? ¿Para ponerte en una posición en que tú puedes entonces humillar a otro? ¿Para ponerte en una posición de altivez, presumida, soberbia? ¿Para eso? ¿Para dañar a otro? ¿Para eso ayunas? Entonces, aprendemos que el ayuno es un ejercicio primeramente o primordialmente espiritual, que está claro que sí manifestado en un sacrificio físico, como lo es dejar de recibir alimento o agua. ¿Por qué digo esto? Que es un sacrificio físico de dejar de recibir alimento o agua. No te he dado el término ayunar. El término ayunar en hebreo es tzum, T-S-U-M, tzum, ayunar, y es un término único que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento y significa cubrir la boca, es decir, como si te pusiera la mano encima y entonces cuando está tu mano ahí, pues no entra nada, ¿verdad? Que entra por la boca, pues alimento, agua, no va a entrar, ¿verdad? Cubrir la boca, por eso lo traducen este término tzum como ayunar. Entonces, el ayuno, vamos a aprender en este versículo, que lo estaban usando para cosas terrenales y de la carne, y no es lo que Dios quería. El ayuno es primordialmente un ejercicio espiritual manifestado en un sacrificio físico, que es el hecho de dejar de recibir, cubrir la boca, ayunar, dejar de recibir alimento o agua. Dios muestra que su pueblo está ayunando para contiendas y para debates. Te lo voy a explicar. Es decir, como si el que más ayunara, más derecho tuviera o un mejor argumento tuviera en una discusión, o se volviera más sabio, tuviera más sabiduría, o fuera más justo o más justicia tuviera. Si ayuno más, soy más justo. ¿Cuándo has oído esto? Si ayuno más, soy más justo. Me pongo en una posición porque pues yo he sacrificado más, he hecho más he hecho más días que tú, ese tipo de posiciones, de actitudes, y entonces yo tengo una autoridad sobre ti, o tengo un derecho, o mi argumento es más válido que el tuyo, o soy más sabio que tú. ¿En dónde has oído algo así similar? Lucas 18,
del 10 al 14. Esta es una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, que precisamente nos enseña esta actitud que Dios no desea, en donde muchos dicen, pues si ayuno más, pues soy más justo, ¿verdad? O tengo un mayor derecho, y lo usaban entonces para contiendas y debates. Lucas 18, del 10 al 14 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces miramos que se estaba dando un mal uso y una mala aplicación en el ejercicio del ayuno. Partía de un corazón incorrecto, y el uso que se le daba y la aplicación que se le daba era incorrecta, y ya miramos aquí que está ligado también entonces a un tema de humildad, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 18 del 10 al 14. Entonces, el ayuno, que aunque incluye el cubrir la boca, el dejar de comer y beber, lo incluye esto, el ayuno no es solo estar en ayunas. El ayuno no es solo eso. Hay quienes en la iglesia se indica que se ayune y dicen, pues está bien, ya participo porque casi me obligaron, y pues dejo de comer y ya. O sea, piensan que es solo eso. El ayuno, aunque incluye el cubrir la boca, el dejar de comer y beber, no es solo estar en ayunas, sino que está íntimamente ligado al espíritu y al corazón con el que se presenta ese ayuno delante de Dios, es decir, el espíritu, el corazón con el que se lleva a cabo. Esa autojustificación que hacen los hombres y el pueblo por la obra de ayunar, por el acto de ayunar, en lugar de hacerlos participar de humildad, de justicia, de misericordia, que esto es lo bueno delante de Dios, los estaba haciendo, dice Dios, más soberbios, opresores, porque esto lo vimos en el versículo, desde el versículo anterior, soberbios, opresores, dice el Señor, y también, de acuerdo a lo que vemos en este versículo, le estaba haciendo entrar en contiendas, en vanos debates, y aún ser violentos, porque dice ahí que usaban el ayuno para herir con el puño inicuamente, aún ser violentos. Esto seguramente ligado a la opresión de los trabajadores. Y levantar, dice ahí, el puño inicuamente, es decir, en pecado, para herir. Totalmente torcido el propósito para el cual ayunaban o hacían, entre comillas, esta obra de ayunar. En la carne totalmente y lejos del espíritu, cuando que el ayuno es primordialmente un ejercicio espiritual. Dios es muy claro y les dice ahí al final de este versículo: no ayunes como hoy. No ayunes así, para que entiendas. Esta manera que les acabo de escribir, dice Dios, que les estoy señalando, no ayunes como hoy, no ayunes así, si es que quieres que tu voz sea oída en lo alto. Si es que quieres que tu voz sea oída en lo alto. Y aquí, entonces voy a aprovechar esta cita de Jeremías 14, del 10 al 12, porque algunos, y como aquí reclamaban, pues ayuné y no me oíste. Humillé mi alma y no entendiste. Pues mira entonces, tanto Isaías como ahora Jeremías lo que dice. Jeremías 14 del 10 al 12. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar, en andar en sus propios caminos, y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Es la misma idea que nos daba ahorita Isaías. Cuando ayunen,
Si ayunan de esa manera, si andan en sus propios caminos, vagando y no se cansan de eso, si están en maldad, si están en pecado, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces, Dios es muy claro, no ayunes como hoy, no ayunes así, no ayunes con ese corazón, ni con ese propósito, ni de esa forma. Si es que quieres, dice, que tu voz sea oída en lo alto, revelando de nueva cuenta que Dios oye, y Dios está en lo alto, Él es el alto y el sublime. Si es que quieres que tu voz sea oída en lo alto. Aprendemos entonces que el ayuno va acompañado de clamor y de oración, porque veíamos que el clamor era llamar por nombre para encontrarnos con Dios, y era una actitud hecha a voz en cuello y era a voz alzada, ¿verdad? Entonces es lo que dice aquí: si quieres que tu voz sea oída en lo alto, aprendemos que el ayuno entonces va acompañado de clamor y de oración. No solamente es estar en ayunas. Y además miramos en este último pedacito del versículo que debe ser elevado a lo alto. El ayuno es para Dios, debe ser elevado a lo alto, como tu oración es para Dios, tu incienso, como tu ofrenda y holocausto es para Dios, tus alabanzas deben ser elevadas delante de Dios, son para Dios y se elevan a lo alto. El ayuno también debe ser elevado a lo alto, es para Dios, no para ti, no para los hombres. Acompáñame a leer para confirmar y afirmar esta palabra, Zacarías 7 del 1 al 6. Aquí en este contexto el pueblo tenía hasta fechas específicas, meses específicos de ayuno, y ayunaban y lloraban, y entonces dicen, pues haremos de nueva cuenta esto, y Dios les dice, como acá, no es el ayuno que yo escogí. Zacarías 7 del 1 al 6. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, fíjense lo que ellos querían: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, refiriéndose al ayuno, como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? En la pregunta está la respuesta: no. 70 años de ayunar, en 2 meses de cada año, llorando y absteniéndose, y dice Dios, ¿lo hicieron para mí? De nueva cuenta, el ayuno debe ser elevado a lo alto, es para Dios, no para ti, ni para los hombres, ni para tu voluntad, ni para tus propósitos, ni para tu propio gusto, para Dios. Y dice el 6, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. O sea, dice Dios, ustedes todo lo que están haciendo, lo están haciendo para ustedes. Comen y beben para ustedes y ayunan para ustedes también, o cuando se abstienen de comer y beber, lo hacen para ustedes. Entonces, bueno, hasta ahí, hasta el 6 leemos. Regresamos a Isaías. Entonces, quede claro, el ayuno es para Dios, no para ti o para los hombres. Isaías 58:5. Leemos: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios entonces confronta la idea de ayuno, entre comillas, que el pueblo practicaba, y les dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Y entonces a mí aquí el Espíritu, me hizo como puso una pregunta así en mi corazón, que yo elevé al Señor. Le pregunté, inquirí: ¿había Dios mandado en la ley ayunar para afligir el alma del hombre, para inclinarlo, para hacerle cama de cilicio y ceniza? ¿Había Dios mandado esto en la ley?
¿Eso era ayuno para Dios? ¿Era agradable a Dios el día de ayuno así, el día en que se hacía esto? ¿Era agradable para Dios? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Vamos a ver algunos antecedentes para que veamos cuál es el ayuno que Dios escogió y cuál no es el ayuno que Dios escogió, o esta idea de ayuno que el pueblo practicaba y que Dios estaba confrontando esta idea. Vamos a ver algunos antecedentes. La primera mención directa en la Biblia de ayunar, este término que vimos, la primera mención directa de ayunar se encuentra, no lo vas a creer, hasta el libro de los Jueces. Jueces 20:26, te lo voy a leer rápidamente. Jueces 20:26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. La primera mención directa en la Biblia de ayunar se encuentra hasta el libro de los Jueces, en donde, ahí que vimos, Jueces 20:26, en donde los hijos de Israel vinieron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron en la presencia de Jehová, ayunando hasta la noche, ofreciendo holocaustos y ofrendas. ¿Con qué propósito? Para preguntar a Jehová si pelearían contra Benjamín. Ya tú conoces esta historia o puedes leerlo. Hicieron esto para buscar a Dios y para consultar si era la voluntad de Dios que ellos pelearan contra Benjamín. Te lo leo rápido ahí, regreso, no lo tenía apuntado, pero para que tengas entendido con qué propósito lo hicieron. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, me brinco el paréntesis, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces ellos habían, en este contexto, primera mención que hay de ayunar, llorando, sentados en la presencia de Dios, en la casa de Dios, ayunando hasta la noche, ofreciendo holocaustos, ofrendas, para preguntar a Jehová si pelearían contra Benjamín. Pero esta es la primera mención directa. Estamos viendo antecedentes, porque Dios preguntó: ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Qué antecedentes hay? No hay ningún versículo en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, en la ley, no hay ningún versículo que dé mandamiento de ayunar o de ayuno o de alguna abstención de tal naturaleza. Hay algunas cuestiones de abstención, pero no está en la ley marcado así directamente un ayuno. Por ejemplo, los levitas se tenían que abstener de cosas santas que habían sido dedicadas. En Levítico 22:2 dice así, Levítico 22:2: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Era una abstención particularmente de cosas santas dedicadas, pero no era un ayuno. Los devotos, los que habían hecho voto nazareo, para que se entienda, o los que tenían un voto nazareo delante de Dios, se abstenían, sí, de vino y de sidra y de cualquier cosa que partiera de la vid. Eso está en Números 6:3, pero tampoco habla de un ayuno. Vamos a leerlo. Números 6:3. Se abstendrá de vino. Bueno, para que veas desde arriba. Habla a los hijos de Israel y diles, el 2, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas. Entonces, regresamos a esta idea. Los que tenían voto nazareo se abstenían de vino y de sidra y cualquier cosa de la vid todo el tiempo de su nazareato, pero de nueva cuenta no era un ayuno. O sea, como tal un ayuno, sino era una abstención en particular y con un propósito en específico, en este caso, aquellos que daban este voto de nazareato para dedicarse enteramente a Jehová. Algunos comentaristas mencionan que se ayunaba en el día de expiación y toman como base Levítico 16, 29 al 31. Ese es uno de los grandes problemas de usar versiones modernas, espurias, torcidas, que cambian los términos, porque las versiones actuales ponen la palabra ayunar 2 veces en este contexto, literalmente.
y no es así. Te lo voy a leer. Entonces, el Levítico 16, 29 al 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estoy leyendo Reina Valera 1960. Te recomiendo que esta sea la versión que uses, porque es una de las que mantiene con mayor celo la pureza de las Escrituras. No uses otras versiones. Levítico 16, decía yo, 29 al 31, dice esta cita. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y eso le ponen ahora, ayunaréis. No, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y repite, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Algunos mencionan que se ayunaba en el día de expiación, pero ahí dice afligiréis vuestras almas, no dice ayunaréis. Pero dirás, bueno, pero a lo mejor el término en hebreo es el mismo o se traduce ayunar. No, el término afligir que está aquí es aná y significa deprimir en el sentido de abatir, afligir o quebrantar. Es literal, afligiréis vuestras almas, no es ayunar. No habla esta cita tampoco de un ayuno. Por lo tanto, tomando estos 3 ejemplos que te acabo de dar, de los levitas, de los devoto nazareo y esta mención del día de expiación, no hay versículo alguno en el Pentateuco o en la ley que dé mandamiento de ayunar o ayuno o una abstención total de esta naturaleza. No hay antecedentes en la ley. ¿Por qué estoy dando estos antecedentes? Porque de nueva cuenta estamos analizando esta pregunta que Dios dio. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Y como a mí el Espíritu me hizo ampliarla, ¿había Dios mandado en la ley ayunar para afligir el alma del hombre, inclinarlo y hacerle cama de silicio y ceniza? ¿Eso era ayuno para Dios? ¿Eso era agradable a Dios, que el día en que se ayunara de esta forma? Entonces, ¿no deseaba Dios esto? Vamos a ver qué deseaba Dios. Lo que Dios desea es el espíritu quebrantado. Lo que Dios desea es el corazón contrito y humillado, que Dios no despreciará. Tú sabes que esto está escrito en el Salmo 51. Y vamos a tomar hoy como base doctrinal el contexto y de lo que en el que está escrito este salmo y este propio salmo. ¿Qué es lo que Dios desea? Porque dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Parece hasta ahorita que no es tal. ¿Qué deseaba Dios? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, que Dios no despreciará. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En las únicas 3 experiencias, mantente ahí en Salmos, pon mucha atención. En las únicas 3 experiencias, y por cierto voy a decirte que igual que este salmo, son todas de David. En las únicas 3 experiencias, todas de David, narradas en los salmos, el afligir solamente el alma con ayuno, fíjate lo que estoy diciendo, pon atención, el afligir solamente el alma con ayuno, es decir, que el ayuno fuera para ese propósito solamente afligir el alma, en estas únicas 3 experiencias que hay en los salmos, había sido una experiencia sumamente difícil para David, que además fue motivo de escarnio y que además fue motivo de dolor en su cuerpo. Lo que quiero que entiendas es, de nueva cuenta, si ese es el ayuno que Dios escogió, solamente el afligir el alma de esta forma o el afligir el cuerpo, como veremos en uno de estos salmos. Vamos a leerla para que entiendas esta idea. Te repito completo. En las únicas 3 experiencias, todas de David, narradas en los salmos, el afligir solamente el alma con ayuno había sido una experiencia difícil para David, motivo de escarnio y de dolor en su cuerpo. Salmo 35:13 dice, Salmo 35:13, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, pero mira cuál fue el resultado, y mi oración se volvía a mi seno.
Ayunar solo por ayunar o ayunar solo por afligirte en una situación difícil, de mudar tu rostro, cambiar tu actitud por causa de ese ayuno. En este caso particular tuvo este resultado. Dice, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno, se regresaba. ¿Sí? ¿Entiende este concepto? Salmo 69:10. Estamos viendo las únicas 3 experiencias que hay de ayuno en los salmos y las 3 son de David. Y vamos a permanecer ahorita hablando de David. Salmo 69:10 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. De nueva cuenta, entonces, un ayuno solamente hecho para estar en aflicción o en lloro, como leíamos en Zacarías. Esto dice aquí, me ha sido por afrenta. Allá decía, mi oración se ha vuelto a mi seno. Cuando hice eso, aquí dice, esto me ha sido por afrenta. Vamos a ver esta tercera, que además añade el dolor o el sufrimiento en el cuerpo. Salmo 109:24. Salmo 109:24. Revísalo, los 3 son salmos de David. Salmo 109:24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Ahí está hablando entonces de un impacto totalmente físico por causa de haber ayunado. Y otra vez, el asunto no es no ayunar, sino el asunto es el corazón o el espíritu de donde parte ese ayuno y el propósito por el que se está haciendo ese ayuno. Voy a continuar con esta idea. Pon mucha atención, insisto. Te repito, en las únicas 3 experiencias, todas de David, narradas en los Salmos, el afligir solamente el alma con ayuno había sido una experiencia difícil para David, motivo de afrenta o de escarnio y de dolor en su cuerpo, de debilidad en su cuerpo. Regresamos al Salmo 51 que dije que iba a tomar de base. Si tú ves el subtítulo de este salmo, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Ya viste en qué contexto está escrito ese salmo? ¿Conoces esta historia? Ya he insistido en varias clases. Tienes que conocer los testimonios de Dios para que puedas entender lo que está escrito. ¿Conoces esta historia de lo que pasó con David y con Betsabé y de la exhortación que le hizo Natán y la revelación que le hizo Natán, el profeta? Bueno, en ese contexto está escrito este Salmo 51, del cual leímos el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David, y vamos a ver parte de esta experiencia, porque ahorita, bueno, estoy creyendo, ¿verdad?, que tú ya lo conoces, pero vamos a tomar algunos versículos y acompáñame a segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12. Y a partir de ahí yo ya voy tomando versículos selectos para que entiendas el contexto de lo que estamos hablando dentro del contexto del ayuno. Muy bien. Entonces, el Salmo 51, te dije, parte de la experiencia de ayuno de David por el hijo de Betsabé. Lo que está escrito en el Salmo 51, parte de la amonestación de Natán, pero parte de la experiencia de ayuno que tuvo David por el hijo de Betsabé. Segundo de Samuel 12, voy a leer a partir del 15, empiezo a seleccionar. Yo creo que leo 15, 16, 17, luego leo del 19 al 22. Entonces vamos a leer segundo de Samuel 12 del 15 al 17 y del 19 al 22. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y leemos hasta el 17, ¿verdad? Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Vamos al 19.
Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? El Salmo 51, leíamos en el subtítulo, dice: cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Es esta historia que estamos leyendo. Este salmo y lo que leímos en el versículo 17 de ese salmo parte de la experiencia de ayuno de David por el hijo de Betsabé. Ya lo leímos. David entendió que el ayuno era para Dios, no para que se hiciera su deseo. Y pareciera que en este caso es durísimo leer y entender esto. Alguno aún pensaría que es cruel, pero no es así. David entendió que el ayuno era para Dios, no para él, no para los hombres, no para que se hiciera su deseo, y que el ayuno no cambia la voluntad determinada por Dios. El ayuno es para conocer la voluntad de Dios, en esa búsqueda, en ese acercamiento de Dios. Pero como vimos arriba, y Dios lo puso de varias formas, ayunas para tu propio gusto, el ayuno no cambia la voluntad determinada por Dios. En este caso fue así. Versículo 14, ¿cuál había sido la voluntad determinada por Dios? Leo de 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa era la voluntad determinada por Dios. David lloró, David ayunó, pero cuando el niño murió y él aún ayunaba diciendo: quizá Dios, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivir el niño, pero la voluntad había sido determinada ya por Dios en la vida de esta criatura. Entonces David entendió que el ayuno era para Dios, no para que se hiciera su deseo o voluntad, y que el ayuno no cambiaba la voluntad determinada por Dios. David entendió que no es el dejar de comer por sí solo el ayuno que Dios desea, sino la verdadera humildad de corazón y el quebrantamiento de espíritu. Eso es lo que Dios le agrada. Y por eso expresó esas palabras en este contexto en el Salmo 51:17. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió lo que Dios quería de él. Quería ese espíritu quebrantado y ese corazón contrito y humillado. También entendió que el clamor con pecado, como leímos ya en Isaías y en Zacarías, no es oído. Son muchas de las lecciones que Isaías ya nos ha mostrado, lo que estamos viendo en este ejemplo de David, del Salmo 51 y de los otros salmos que hablan de experiencias de ayuno que tuvo David. Por eso David pudo entender todo esto. Dios amó el corazón de David porque era un corazón para con Dios. Un corazón que entendió la voluntad de Dios, un corazón que aceptó la voluntad de Dios y que al entenderla y aceptarla se arrepintió de su pecado. Pregunta entonces Dios de nuevo: ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Ciertamente la propia pregunta de Dios nos hace entender que no es así. ¿Cuál es entonces el ayuno pues que Dios escogió para su pueblo? ¿Cuál es el ayuno que Dios sí escogió para su pueblo? Regresamos a Isaías. Está muy interesante este análisis en el caso de David, pero vamos a regresar a Isaías y vamos a continuar, y va a ser afirmado todo esto en tu corazón por la palabra y por el Espíritu Santo. Amén. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? De nueva cuenta, entonces, el ayuno es relacionado y parte el ayuno de la condición espiritual y de la relación con Dios de su pueblo. De ahí debe partir el ayuno. Que sí, se manifiesta el ayuno
pero debe ser manifestado, dice Dios, de un corazón que esté lleno de mí, de un espíritu que esté lleno de mí, de un ser que esté en comunión, en relación conmigo. El ayuno es relacionado y parte de la condición espiritual y del corazón de la relación con Dios de su pueblo. Y esa relación se manifiesta en obras de justicia, en obras de misericordia y en hacer el bien de acuerdo a la palabra de Dios. Hacer el bien, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, el que tiene un corazón perfecto para con Dios y testifica con sus palabras, pero sobre todo testifica con sus hechos que ama a Dios y amar es guardar sus mandamientos, ese cuando ayune y cuando clame, ese será oído, porque va a partir de un corazón perfecto o recto para con Dios y porque va a partir de un propósito puesto por Dios en ese corazón. Entonces ese, cuando ayune y clame, será oído. La práctica del ayuno que Dios sí escogió es solamente una de las manifestaciones de lo que Dios le ha demandado a su pueblo. Es decir, no debemos verlo como un acto aparte. Yo muchas veces he enseñado que la oración y la alabanza están ligadas. Y muchos lo desligan, muchos dicen, oración qué aburrido, alabanza qué entretenido. Ese es el pensamiento carnal. Pero cuando tú entiendes que en la oración está incluida la alabanza porque elevas acciones de gracias a Dios, elevas ofrenda limpia, elevas reconocimiento, hablas de Dios, hablas de maravillas y eso es alabanza, pero lo estás haciendo a través de tu oración, sabes que no va desligado una cosa con la otra. Pero también sabes que necesitas escudriñar las escrituras para que tu oración sea eficaz, para que tu oración sea hecha en la voluntad de Dios, para que tu alabanza testifique de lo que la palabra habla de Dios. Entonces la oración y la alabanza están ligadas a la palabra y al estudio de la palabra. No puedes desligar unas de otras. Hay gente que dice, haga cultos de oración, hermano, a mí me gusta mucho orar, y no alaban y no escudriñan. Hay quienes dicen, no, a mí deme un estudio, pero son flojos para orar y son tímidos en la alabanza. No debe ser así. Hay quienes dicen, no, la alabanza a mí me encanta, ahí sí me gozo y todo, pero a la hora de la clase están dormidos, a la hora de la predicación ya están volteando a ver el reloj 20 veces a ver a qué hora se calla el pastor para ya poder irse a su casa. No, ese no es una persona que esté en la condición espiritual correcta y y la condición de su relación con Dios no está sana, no está correcta, porque todo está ligado. El que ora, alaba, y el que alaba, escudriña, y el que escudriña, ora, y es un círculo de victoria. Y vamos a incluir en ese círculo de victoria también ahora el ayuno, porque el que ayuna es alguien que ora, que busca a Dios, que alaba a Dios, que lo reconoce, que lo exalta, que conoce sus testimonios, que guarda sus mandamientos. Entonces también está en ese círculo de victoria el ayuno, pero tiene que estar en ese círculo de victoria, no lo puedes aislar para un propósito. Solamente, bueno, nunca jamás ayuno ni me gusta, pero pues hoy lo voy a hacer forzadamente porque pues tengo una necesidad. Y lo estás apartando el ayuno de la oración, de la alabanza, de la palabra, de la búsqueda del Espíritu Santo, de la comunión con Dios, de la invocación, de la presencia de Dios. No va a servir ese ayuno. Va a ser solamente ayunas, pero no ayuno para Dios. La práctica del ayuno que Dios sí escogió es solamente una de las manifestaciones de lo que Dios ha demandado de su pueblo. Si ayunas para Dios, dice aquí, desata las ligaduras de impiedad en ti y en otros. Si ayunas para Dios, suelta las cargas de opresión. Si ayunas para Dios, liberta a los quebrantados. Si ayunas para Dios, rompe todo yugo. Vamos a analizar esto. Entonces, el ayuno deja de ser algo para que se cumpla mi deseo, mi propio gusto, como decía Dios, y empieza a ser algo que me lleva a cumplir el deseo y el gusto, si lo puedo decir así, de Dios, amándole a Él, amando su palabra y manifestándolo también en amor al prójimo como a uno mismo. Todo esto para demostrar que el amor a Dios obra en mí, pero también obra a través de mí.
¿Te fijas qué diferente? Entonces el ayuno, con todo esto que Dios dice, si tú en verdad ayunas, desata ligaduras de impiedad, suelta cargas de opresión, liberta a los quebrantados y rompe todo yugo. Esto habla de oración, habla de intercesión, habla de guerra espiritual, habla de servicio, habla de misericordia, habla de búsqueda de Dios para tener poder y autoridad para hacer todas estas cosas. Habla de una verdadera comunión con Dios. Dice Dios, si tú ayunas, entonces también haz todo esto, no lo aísles. El ayuno deja de ser algo para cumplir mi propio gusto y entonces se convierte en algo que me lleva a cumplir el deseo de Dios, cumpliendo su palabra, amándolo a Él y amando al prójimo, demostrando que el amor de Dios en verdad obra en mí y a través de mí. El ayuno, al mismo tiempo, fíjate, hace que recibamos ese poder, esa autoridad, esa fuerza de parte de Dios, ese fortalecimiento de la relación con Dios. El ayuno al mismo tiempo hace que recibamos, sí, pero al mismo tiempo también el ayuno permite manifestar el poder de Dios para cumplir su voluntad y para hacer su obra. Cada vez se aleja más el ayuno de esa idea de una petición egoísta y de un chantaje de querer torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Qué diferente el ayuno que Dios sí escogió para nosotros. Entonces, te repito, el ayuno al mismo tiempo hace que recibamos y al mismo tiempo nos hace o nos permite manifestar el poder de Dios para cumplir su voluntad y hacer su obra. Porque dice aquí, desatar, dice esta palabra patak significa abrir de par en par, aflojar, soltar. ¿Qué cosa? Las ligaduras. Esto significa en hebreo grillete, cadena, dolor. ¿De qué? De impiedad. Y la palabra impiedad es muy clara, es resha en hebreo y es mal. Está diciendo el Señor, suelta las cadenas, desata las cadenas, los grilletes y el dolor del mal. El dolor del pecado, el dolor de la iniquidad, el dolor de la impiedad en ti y en otros. Y esto lo podemos hacer y esto lo vamos a ver ahorita más adelante por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Pero dice el Señor, verdaderamente ayunas, entonces tienes en ti y en otros que soltar o desatar toda cadena y todo grillete y el dolor que viene con eso por causa del mal. Pero dice el Señor, refuerza esta idea y les dice ahora la segunda idea, le dice suelta las cargas de opresión. Soltar es el mismo término que estaba arriba para desatar, es la palabra patak, es el mismo, soltar y desatar, pero dice cargas y esta palabra es en hebreo agudá, significa atar o una banda o un nudo. Entonces son nudos, son cosas que atan y dice el Señor, por eso tienes que desatarlas, que soltarlas. Pero son nudos, son ataduras, cargas de opresión. Ratzatz en hebreo significa partir en pedazos. Esto está tremendo. Entonces dice el Señor, si tú ayunas, entonces tú tienes que soltar las ataduras y los nudos que te parten en pedazos. Y por medio del ayuno tú puedes soltar las ataduras y los nudos que están partiendo en pedazos a otros. El alma o el cuerpo, pero los están haciendo pedazos, dice el Señor. Me gustan a mí estos términos, son más radicales, nos dejan más clara la idea. Suelta las ataduras y los nudos que te parten en pedazos. ¿Ves cómo el ayuno nos hace recibir, pero al mismo tiempo nos permite manifestar el poder de Dios para que se cumpla su voluntad? Tercera cosa, decía, liberta a los quebrantados. Dejar ir libres es un término compuesto, hafshi en hebreo, dejar ir libres es todo un término compuesto que significa exento, dejado en libertad. Entonces este está traducido muy bien, dejar ir libres. Es correcto el término, pero ¿a quién dice? A los quebrantados. Y uno pensaría que el quebrantado pues es el afligido de alma, pero el término en hebreo es natak y significa a los que han sido quitados, a los que han sido alejados, a los que están rotos. Está diciendo el Señor, el que ayuna tiene entonces que dar libertad, como lo hemos leído y vamos a comentar, a los cautivos. Deja en libertad a los que están alejados. Dale libertad a los que han sido quitados. Deja en libertad a los que están rotos, separados. El que ayuna hace que recibamos este poder, esta autoridad de Dios
y el ayuno mismo nos permite poder manifestar y hacer estas obras. Por eso es que hay muchas cosas que no están cumpliendo y sucediendo en la iglesia y en el pueblo y a través de los siervos, porque no estábamos haciendo las cosas rectamente delante de Dios, incluyendo el ayuno. Debemos volver al ayuno que Dios sí quiso. Cuarta cosa, el ayuno que Dios sí escogió, como lo vimos. Cuarta cosa que dice aquí, dice, rompe todo yugo. Romper, la palabra natak. ¿Te acuerdas? Ya lo habíamos comentado, esta palabra es quitar, alejar, romper, porque aquí es usada como verbo. Acá veíamos natak para los quebrantados, los quitados, los alejados, los rotos. Es un participio, su conjugación, pero aquí como verbo directo en infinitivo, romper, natak significa quitar, alejar o romper literalmente. ¿Qué cosa? Todo yugo. La palabra yugo en hebreo motá es poste, yunta o yugo, pero lo interesante de motá es de dónde parte, porque tú puedes entender lo que es un poste, un yugo, la yunta, esa madera pesada que se ponía torcida sobre los bueyes para que araran, ¿verdad? Y que causa un peso y que los tiene pues con la cabeza abajo y que los tiene obligados a hacer una función. Tú entiendes lo que es una yunta, un yugo o un poste, algo que te tiene sujeto, ¿verdad? Pero lo que está interesante es de dónde viene. La raíz de esta palabra yugo, motá, es mot y significa un poder que sacude o hace caer. Eso es un yugo, un poder que sacude o hace caer. Y entonces está diciendo, rompe todo yugo, dice, quita y rompe todo poder que te sacude y que te hace caer. Quita y rompe todo aquello que está teniendo ese peso, ese poder, esa fuerza sobre ti que te sacude y que aún te hace caer. En este sentido de romper todo yugo que estaba escrito ahí arriba. El ayuno entonces tiene que ver, sí, con la oración, lo hemos ya dicho, pero que parte de una base o fundamento de ¿qué? De fe y de obediencia a la palabra de Dios. Estamos añadiendo elementos al ayuno que son su fundamento. El ayuno, claro que sí, tiene que ver con la oración, pero parte de un fundamento de fe y de obediencia a la palabra de Dios. El ayuno debe partir de guardar sus mandamientos, de hacer las obras que Él nos mandó. En el contexto de Isaías, de todo el libro de Isaías, el ayuno entonces, partiendo de ese fundamento de fe y obediencia, está ligado a creer en el ungido de Dios, en el siervo de Jehová, en el enviado por Él y en la obra que Él hará, y que por el poder del Espíritu de Jehová que leímos reposa sobre Él, entonces se harán todas estas cosas. ¿Para qué? Para que precisamente se cumpla la voluntad de Dios y podamos hacer la obra encomendada por medio de la fe en el siervo de Jehová, es decir, por medio de la fe en Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo que está en Él y del cual tú y yo hemos sido ahora investidos. El siervo de Dios debe comprender, y esto tú lo debes entender en esta hora, que no puedes desligar el ayuno de todo lo demás. No puedes decir ayuno y no oro. No puedes decir ayuno y no obedezco. No puedes decir ayuno y no tengo fe. No puedes decir ayuno y no me importan los demás. No puedes decir ayuno pero sigo pecando. No puedes decir ayuno pero no me arrepiento. No puedes decir ayuno para que Dios haga algo y luego ya no lo busco. Un ayuno así es vano. ¿Qué hiciste? Solo dejaste de comer, pero no será oído ni recibido. Por el contrario, el ayuno que es hecho, o aquel que ayuna con fe, con obediencia, con humildad, con temor de Dios y con arrepentimiento, el que ayuna de esta forma verá el poder y la gloria de Dios manifestando la voluntad del cielo, que ese es el propósito del ayuno, sobre la tierra. Aquel que lo haga con fe, en obediencia, humildad, temor y arrepentimiento, verá el poder y la gloria de Dios manifestando la voluntad de Dios, la voluntad del cielo, como en el cielo, así en la tierra. Además, es evidente, aquí se hace totalmente evidente, que el ayuno es fundamentalmente espiritual, porque dice que aquí el que ayuna es para desatar
y romper cargas y toda opresión y para dar libertad y para romper yugos en uno mismo y en otro. Es espiritual y es absolutamente necesaria la fe en el nombre de Jesucristo, porque ahí es donde tenemos la autoridad y en el poder del Espíritu Santo. El ayuno es fundamentalmente entonces espiritual, con una participación de nuestro cuerpo al abstenernos de los alimentos, pero es fundamentalmente espiritual. Por eso es que muchos no pueden ayunar o no les gusta, porque solamente están mirando la parte del cuerpo. Si estuvieran fundamentándolo como un ejercicio espiritual, la parte del cuerpo es sostenida. Y aún puedo decir es sostenida fácilmente en comparación por causa de hacerlo como Dios lo está mandando y creyendo que es fundamentalmente espiritual, absolutamente necesaria la fe en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, y vas a ser sostenido. Amén. Por eso Jesús dijo en Mateo 17, 18 al 21, porque estoy hablando precisamente que es fundamentalmente espiritual, que es necesaria la fe en el nombre de Jesús, la autoridad que nos da el poder, el Espíritu Santo, y lo que dije hace ya un ratito, de que el ayuno hace al mismo tiempo que recibamos y al mismo tiempo nos permite manifestar el poder de Dios para cumplir su voluntad y hacer su obra. Por eso Jesús dijo en Mateo 17, del 18 al 21, te lo leo, Mateo 17, 18 al 21, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Te repito entonces, desata ligaduras de impiedad, suelta cargas de opresión, liberta a los quebrantados, rompe todo yugo. Aquí estamos viendo esto, estaba sucediendo aquí. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, es el fundamento, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es un ejercicio fundamentalmente espiritual. Por eso el Señor les dijo esto, el fundamento es la fe, pero de ahí parte, pero tienes que estar en obediencia a mi palabra, en fidelidad, en humildad y ayunando para que entonces puedas hacer todo esto. Entonces se entiende y se cumple lo que está escrito en Isaías, que si ayunas, entonces participas y debes participar de toda esta obra, de toda la obra de Jesucristo, no solamente, voy a decirlo así, de lo que te conviene en ese momento participar. El ayuno que Dios escogió para su pueblo cada vez se aleja más y más de un acto de petición egoísta y convenenciero, y cada vez nos acerca más y más a la humildad, a la verdadera búsqueda de Dios, y esto sabemos nos hará agradarlo para hacer su voluntad y cumplir su palabra, pero en su autoridad y en su poder, por lo tanto, para su gloria. Qué diferente el ayuno que Dios sí escogió para nosotros. Isaías 58, 7 continúa esta idea. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En ese mismo sentir que venimos hablando, el ayuno encuentra un mayor valor y una mayor autoridad cuando no es solamente un desligue momentáneo y vano del alimento o de la bebida. Ahí no tiene valor si es solamente un desligue momentáneo y vano e inútil del alimento o la bebida. Ahí no tiene valor ni autoridad el ayuno. El ayuno encuentra un mayor valor y autoridad cuando se muestra un corazón desprendido. No el acto del ayuno, sino el corazón desprendido. El acto del ayuno por sí solo, así ese desligue momentáneo para un propósito de propio gusto, no le da valor al ayuno. El ayuno muestra un corazón desprendido, esa es la condición de tu corazón, de la vanidad del mundo, de los hombres, de las cosas temporales y vanas de esta tierra, poniendo este corazón su prioridad en donde, en las cosas espirituales, con la mira en las cosas de arriba y la fe en Dios, quien es el que ha sostenido
y sostendrá al que cree en él y cree en su palabra, no solo para ayunar, sino para todas las cosas. El ayuno no es, dejo de comer para que Dios vea mi sacrificio y me oiga. Ese no es el ayuno que Dios escogió. El ayuno no es, dejo de comer para que Dios vea mi sacrificio y me oiga. No, el ayuno es el clamor de un corazón que ya está sostenido y dependiendo de Dios, tenga o no tenga el alimento en su boca en ese momento. Es decir, el ayuno no habla de la dependencia física del pan, sino de la dependencia espiritual del alma y física de Dios, quien dará el alimento para todo tu ser. Por ello, el ayuno también es partir tu pan con el hambriento. También es albergar al pobre errante, también es cubrir al desnudo y también es que no escondas tu mano de ayudar a tu hermano. Si antes hablábamos del ayuno ligado a la humildad, porque al principio nos enfocó mucho para allá, ahora vemos el ayuno ligado a la misericordia. ¿Qué tres cosas dijimos de Miqueas 6:8? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová tu Dios de ti. Hacer justicia, lo hemos visto. Amar misericordia, estamos en eso, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo bueno delante de Dios. Entonces, miramos que el ayuno tiene esa expresión porque tu corazón ya está desprendido y tu prioridad está puesta en las cosas espirituales y tus ojos, tu vista está puesta en Dios. Tu corazón está puesto en Él, en el autor y consumador de la fe, y entonces el ayuno también es en ese corazón que ya está en esa actitud, el partir tu pan con el hambriento, como dice aquí, el albergar al pobre o al errante, el cubrir al desnudo y no esconder de ayudar a tu hermano. Si antes hablábamos del ayuno ligado a la humildad, ahora lo vemos totalmente ligado a la misericordia. Te hago una pregunta, ¿ayunas buscando misericordia de Dios? Muchas veces sí, ¿verdad? ¿Ayunas buscando misericordia de Dios en algún asunto? Aprende a amar y a hacer misericordia primero. Y serás oído. Porque, y así dice las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, donde Jesús también habló del ayuno, aunque no tomamos de ahí versículo, pero las bienaventuranzas en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ayunas buscando misericordia de Dios, aprende a amar y a hacer misericordia primero y que esa sea la condición de tu corazón y entonces verás que tu ayuno será oído. Y esto es entonces lo que Dios empieza a tratar a partir del versículo 8. Cuando tú entendiste la justicia, la misericordia y la humildad y estas abundan en tu corazón, entonces será oído tu ayuno y tu clamor, tu oración, entonces verás la respuesta de Dios. Y vamos a ver qué respuesta. Versículo 8. Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El ayuno sincero, de corazón obediente, en fe, en humildad, el ayuno con poder y autoridad de Dios, el ayuno que manifiesta misericordia, entonces es un ayuno aprobado por Dios y es un ayuno agradable a Él. El propósito del ayuno fue dado por Dios. El poder o la capacidad para llevarlo a cabo y la fortaleza espiritual fue Dios mismo. Y el resultado del ayuno es conforme a la voluntad y al deseo de Dios para cumplir su voluntad, para que sea hecha su voluntad, la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, cuando es así, es cumplido. Entonces, y me refiero a la voluntad de Dios, es cumplido el propósito de Dios. Entonces el clamor es oído. Y aquí lo expresa de esta manera. Entonces la luz del Señor nacerá y Él será nuestra luz. Y sabemos que donde está la luz del Señor, las tinieblas no prevalecen. Entonces, hablando que las tinieblas no prevalecen, son desatadas ligaduras de impiedad, son sueltas cargas de opresión, son libertados los quebrantados, es roto todo yugo. Entonces la luz del Señor nacerá y será nuestra luz y las tinieblas no prevalecen. Y la salvación de Dios se dejará ver. Y no tarde, dice ahí, pronto. La salvación de Dios se dejará ver pronto. Entonces Dios será nuestra justicia
Y la justicia, dice, irá delante de nosotros. Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Jehová que pelea por nosotros, que va al frente de la batalla. Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Y dice, la justicia irá delante de nosotros y la gloria de Dios nos envolverá y seremos guardados en la gloria de Dios, porque dice, será nuestra retaguardia. Ayunemos entonces, cuando Dios nos lo mande, hagámoslo conforme a su palabra, con corazones preparados y con buenas obras delante de Dios por medio de nosotros. Hagámoslo con el propósito que Dios ha hablado y hagámoslo para su gloria. Ya no más usemos el ayuno equivocadamente, desagradando a Dios, siendo egoístas, faltos de arrepentimiento, desobedientes, sin preparación ni disposición para las buenas obras. Si aprendemos a ayunar para Dios, y si aprendemos a hacerlo en su espíritu, entonces, versículo 9 y 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Si nosotros aprendemos y ayunamos cuando Dios lo manda conforme a su palabra, con corazones preparados, buenas obras de parte de Dios por medio de nosotros, con el propósito que Dios desea para su gloria, y dejamos de desagradar a Dios con egoísmo, con falta de arrepentimiento, desobediencia, sin preparación ni disposición de buenas obras. Si aprendemos a ayunar para Dios y ayunamos en su espíritu, entonces invocaremos y nos oirá Dios. Clamaremos y Dios dirá, heme aquí. El ayuno agradable a Dios fortalece nuestra búsqueda de Dios. El ayuno agradable a Dios, el ayuno que Dios sí escogió, fortalece nuestra relación con Dios. El ayuno hecho conforme a la voluntad de Dios fortalece nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro clamor. Por lo tanto, también es fortalecida nuestra alabanza y nuestras acciones de gracias como parte de la oración y del clamor delante de Dios. El ayuno agradable y hecho conforme a la voluntad de Dios asegura la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Dios dice, heme aquí. Y nos asegura también su misericordia, su clemencia, su favor al inclinarse y oírnos. El ayuno hecho conforme a la voluntad de Dios, agradable a Dios, nos acerca más y más a Dios. Pero de nuevo, esto no es algo momentáneo. Es algo en lo que debemos perseverar. Esta vida en Cristo, esta vida en Dios, es algo en lo que debemos perseverar. No solo debe ser un chispazo así fugaz de necesidad de ser atendida por Dios. No debe ser eso, un chispazo así momentáneo de una necesidad que queremos que sea atendida por Dios. No, debemos perseverar en esta vida de misericordia, de justicia, de bien y de humildad delante de Dios. Por eso entonces el Señor repite en estos versículos 9 y 10, si quitares de en medio de ti el yugo. Y yo te voy a decir que, y solo lleves el yugo de Cristo. Solo Él sea ese poder que conmueva tu vida. Si quitares de en medio de ti el yugo y solo lleves el yugo de Cristo. Si quitares el dedo amenazador, opresión, violencia, injusticia, falta de misericordia, si quitares eso. Si dejamos de hablar vanidad, ¿qué debemos de hablar? La palabra de Dios, porque eso es lo único que no es vano. Si dejamos de hablar vanidad, habla la palabra de Dios. Dice aquí, si das pan al hambriento, esa misericordia manifestada en hechos que veíamos. Si sacias el alma afligida, de nueva cuenta, una actitud de misericordia en este sentido, no en lo físico, sino en lo espiritual, en lo anímico, consuelo, alimento espiritual, liberación, como veíamos antes. Si sacias el alma afligida, todos estos condicionales pone el Señor, porque es una vida en la que debemos perseverar, no debe ser algo fugaz. Entonces vuelve, Señor, a prometer, en las tinieblas nacerá tu luz y no habrá oscuridad en ti. No habrá oscuridad en ti, tu oscuridad no será más, serás lleno de luz. Esto es resultado de perseverar en la vida en Cristo, en la vida en Dios,
de lo cual el ayuno escogido por Dios es parte de perseverar en la vida en Cristo. El ayuno escogido por Dios es parte. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dice el Señor, si tú alimentas, si tú cuidas, Dios te va a pastorear a ti siempre. Si tú haces las obras que Él mandó, si manifiestas el amor de Dios en la forma en que Él nos lo ha enseñado y como Él nos ha mandado hacerlo, dice, yo te voy a pastorear a ti siempre, tú no te preocupes, yo te alimento, yo te cuido. Esto en el contexto del ayuno es de gran importancia. Si tú estás mirando por las cosas de Dios y en tu corazón estás lleno de toda esa abundancia de la palabra y de la misericordia y de la justicia y de la humildad delante de Dios, dice Dios, no te preocupes, yo te alimento y yo te cuido. No te preocupes, yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo haga Dios? Eso está en su voluntad. Él es el que nos va a sostener en el tiempo del ayuno y Él es el que nos va a dar esa fortaleza espiritual y en el alma para que no decaigamos y también en nuestro cuerpo. Y aún lo puede hacer el Señor como lo hizo con el Señor Jesucristo en el desierto después de 40 días y noches de ayunar, envió ángeles para que le sirvieran. Si tú alimentas y cuidas, dice, Dios te pastoreará siempre. Confía en Él. Si tú sacias el hambre, dice el Señor, y si tú sacias también el alma sedienta, el alma hambrienta, yo saciaré tu alma, aún en la sequía. Tú vas a estar saciado, aún en tiempos de sequía. Si tú tienes misericordia, dice Dios, ya lo habíamos visto esta bienaventuranza, Él tendrá misericordia de ti. Si tú tienes misericordia, yo tendré misericordia de ti, dando vigor a tus huesos, haciéndote prosperar en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, haciéndote tener vida, como huerto de riego, dice aquí, como manantial de aguas, en donde nunca faltará nada en todo tu ser, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en lo espiritual, en lo moral, en lo afectivo, en lo físico, en lo material, dice el Señor. Pero tu corazón tiene que ser entonces diferente. Tu corazón tiene que manifestar, estar lleno y manifestar de esto que te he hablado en esta hora. Así como el ayuno es un ejercicio espiritual con una demostración de dependencia de Dios por la abstención de alimento y de bebida en el cuerpo, fíjate, así como el ayuno es un ejercicio espiritual que demuestra la dependencia de Dios en la abstención de alimento y bebida en el cuerpo, así también el resultado de él, la bendición que llega a través de este ayuno hecho conforme a la voluntad de Dios, también tiene esas dos partes. Es espiritual, de saciedad de tu alma, pero también manifiesta bendición física al cuerpo y el suplir de cualquier necesidad y de toda naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo Dios aquí. Pero ese es el resultado del ayuno hecho en la voluntad de Dios. Es decir, buscaste a Dios, buscaste su reino, buscaste su justicia primeramente. Entonces, Él añadió lo demás en bendición a tu vida. Aún eso que necesitabas verdaderamente. Pero pusiste primero la búsqueda de Dios, de su reino y de su justicia. Y Él añadió lo demás. Aún eso que genuinamente necesitabas, también eso Dios lo puede suplir, lo puede añadir. El ayuno nos lleva a buscar a Dios y nos lleva a confiar que lo nuestro, nuestra necesidad, nuestra vida entera está en sus manos y que se hará su voluntad. El ayuno nos lleva a buscar a Dios y confiar que aún nuestra propia vida y todo lo nuestro está en manos de Dios y que se hará su voluntad. Hemos ya dejado en este punto totalmente la idea de usar el ayuno para torcerle el brazo a Dios y pedir y ayunar solo cuando queremos algún beneficio egoísta y convenenciero. Hemos dejado totalmente fuera esa idea de lo que es el ayuno. No vuelvas a usar del ayuno para algo así. Entiende, ahora ya entiendes lo que es el ayuno que Dios escogió para nosotros. Versículo 12. Y los tuyos, Isaías 58:12, y los tuyos edificará las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Esto está tremendo. Aquel que practica el ayuno que Dios sí escogió para su pueblo, con todo lo que conlleva, con todo lo que hemos visto, con todo lo que está relacionado, aquel que hace esto se vuelve una fuente de bendición para otros. Especialmente aquí revela que recibirá bendición nuestra descendencia, que recibirá bendición nuestras generaciones. Por supuesto que cada generación debe guardar y hacer todo lo que expusimos hoy para permanecer en Dios y Dios con ellos. Claro, pero dice el Señor, tú pones fundamento. El ayuno nos ayuda a cumplir 3 propósitos que Dios tiene para su pueblo y que se trasladan a 3 propósitos que Dios tiene para su iglesia. 1, levantar cimientos sólidos para que las generaciones se edifiquen. 2, ser llamados reparadores de portillos. La palabra reparador en hebreo es gadar y significa amurallar dentro, amurallar cerca, hacer vallado. Serás llamado reparador de portillos, serás llamado intercesor, serás llamado gente de oración, serás llamado gente de poder, serás llamado aquel que rompe los yugos, aquel que liberta a los oprimidos, aquel que fortalece al que está en debilidad. Eso es un reparador de portillos. Dice, serás llamado reparador de portillos, aquel que pone muralla. Fíjate, pone cimientos para que las siguientes generaciones se edifiquen, pero también pones murallas. Y dice reparador de portillo. Y esto entiende entonces de cerrojo, ¿verdad? De aquello que deja bien cerrado, bien firme. Haces una fortaleza. Evidentemente que esa fortaleza no es de manos de hombre, está hablando de una fortaleza espiritual, está hablando de poner a Dios como nuestra fortaleza, es que sea reparado, que sea restaurado. También veremos aquí abajo todo aquello que Dios sí desea para su pueblo. Aquel que practique el ayuno que Dios escogió con todo lo que conlleva, se vuelve un cimentador para que otros puedan edificar correctamente. Y se vuelve un reparador, uno que hace muralla, uno que hace vallado, para que otros también estén guardados, estén protegidos. Y lo tercero, ser restauradores de calzadas para habitar, de lugar para andar. Eso es una calzada, y de morada y habitación, ese es lugar para habitar. Restauradores de camino y restauradores de habitación. De nueva cuenta, entiende que todo esto es hecho en el Espíritu, es hecho en Jesucristo, es la obra del Señor a través de nosotros. Por eso seremos llamados esto, pero es su poder y la gloria es para Él. Restaurador es el término shub, que es un término amplísimo en hebreo. En este contexto significa volverse o de nuevo. Es decir, por eso hablamos de una restauración, igual arriba al hablar de una reparación, de volver a poner en su sana condición algo que se había roto, se había quebrantado, se había alejado. Todo este concepto que vimos en la parte anterior, en donde hablamos precisamente de desatar las ligaduras de impiedad, de soltar cargas de opresión, de libertar quebrantados, de romper todo yugo, y también todo lo que vimos de hacer misericordia y amar misericordia. Entonces seremos llamados aquellos que levantan cimientos para que las generaciones se edifiquen, reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Dios usa a sus siervos verdaderos que ayunan agradándole. ¿Y para qué los usa? Para cimentar, para reparar y para restaurar, a fin de que se edifique y se sobreedifique un edificio sólido y bien construido. Esta es la iglesia de Jesucristo, con su principal fundamento, su piedra del ángulo, en Cristo y en su palabra. Amén. Para que la gloria sea de Él siempre, a fin de que de generación en generación se cumpla el propósito de Dios, a fin de que de generación en generación se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, a fin de que de generación en generación se establezca y se extienda el reino de Dios y su justicia sobre la tierra, y a fin de que cada generación esté preparada y preparando a la siguiente generación de la iglesia de Jesucristo para el encuentro con el Señor. El ayuno nos prepara para el encuentro con el Señor Jesucristo. Qué importante es el ayuno.
Pero qué importante es hacerlo en el tiempo, forma y propósito de Dios. Todo eso lo hemos aprendido hoy. El impacto del ayuno hecho conforme a la voluntad de Dios, el ayuno que Dios escogió, su impacto trasciende a lo espiritual, trasciende a las generaciones. Este es el ayuno que Dios escogió para su pueblo. Este es el ayuno del cual nosotros sí debemos participar. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Queda de tarea 2 versículos que faltaron ahí de este capítulo, pero hoy estábamos totalmente metidos en este tema. Por supuesto que hay relación y lo comentaremos la próxima clase, porque es un solo libro, una sola revelación, Isaías. Pero vamos a estudiar los 2 versiculitos que están ahí y todo el capítulo 59. Isaías 58, 13 y 14 Isaías 59, para seguir escudriñando la palabra de Dios, porque cada vez que la escudriñamos vamos encontrando más revelación y más verdad, y vamos conociendo más a Dios y se vuelve más y más hermoso. Y uno diría, ¿qué tanto encontrarás? En estos 66 capítulos vas a repetir las mismas ideas, pero el Espíritu Santo nos lleva a una cosa y otra, pero al final del día siempre nos lleva a Cristo y nos lleva a Dios. Amén. Vamos entonces a los textos de aprendizaje de la palabra de Dios. Y estamos en las últimas epístolas, las últimas cartas que están en las Escrituras, en Judas y en Tercera de Juan. Y vamos primero a la cita de Judas. Amén. Y ahora que vemos todo esto, las que hemos aprendido en Primera de Juan, en Tercera de Juan y aquí en Judas, yo todas les encuentro aplicación en las clases que hemos visto. La palabra de Dios es perfecta y es una doctrina, ¿verdad? Es un mismo espíritu que reveló todo esto. Y por eso, pues luego lo percibes en tu espíritu y dices, ay, esta cita pues tiene que ver con lo que acabamos de ver. Muy bien, vamos a repetir. Ponte de pie y todos juntos decimos Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 20 y 21. Wow, ahí está todo el fundamento de la fe, la oración en el Espíritu Santo, el perseverar, la misericordia de Dios. Bueno, gracias, Señor. Judas 20 y 21. Repetimos ahora la cita de Tercera de Juan 11, que ya habíamos aprendido y pues también tiene que ver con lo que estudiamos hoy. Todos juntos. Tercera de Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera de Juan 11. Muy bien. Ahora vamos a aprender una cita en Apocalipsis. Apocalipsis 1:3. Muy bien. Es una bienaventuranza de lo que debemos de hacer con las palabras de esta profecía. Son 3 cosas: leer, oír y guardar. No interpretar, no añadir, no quitar. Tengamos claro, y por eso estamos aprendiendo esta cita muy importante que dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Esa es nuestra nueva cita de aprendizaje y queda de repaso Judas 20 y 21 y los versículos finales de Isaías 58 y todo Isaías 59. Gracias a Dios, este era un tema que yo tenía muchos deseos de aprender, porque yo mismo decía, Señor, ¿estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? Hoy Dios nos ha dejado muy claro el ayuno que Dios escogió. Así lo hagamos cuando el Espíritu nos lo indique y como Dios desea que lo hagamos. Sea tu vida bendecida a través de esta palabra. Así será. Guarda los mandamientos del Señor. Ama al Señor con todo tu ser y espera la misericordia del Señor para vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.